Este es un nuevo fic que estoy comenzando. Espero que realmente les guste y que disfruten de la historia. Si les agrada, no olviden dar un like o dejar un comentario. Eso me motivará a seguir trabajando en el proyecto. Soy nuevo en este tipo de proyectos y cualquier apoyo será bien recibido. La Santa y el Héroe. Capítulo 1. La llegada. En la clase de soporte, Izuku Midoriya se encontraba una vez más como el conejillo de indias de Mei Natsume. Había pasado por muchas pruebas y experimentos extraños, pero esta vez algo se había ido muy mal. Mei había creado una máquina para teletransportar, y, como era de esperarse, Izuku había sido elegido para probarla. A pesar de sus reservas, Izuku había accedido, confiando en que Mei, aunque excéntrica, tenía buenas intenciones. Pero, al parecer, no esta vez. «Maldita seas, Natsume», gritó Izuku, furioso, mientras el suelo comenzaba a desvanecerse bajo sus pies. De repente, un destello de luz lo envolvió, y en un abrir y cerrar de ojos, Izuku se encontraba en un bosque desconocido, completamente diferente al que conocía en Japón. Miró a su alrededor, atónito, y la sensación de que algo había salido mal se apoderó de él. ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? Esto no se parece en nada a Japón. Su frustración era palpable, y continuó maldiciendo su suerte mientras intentaba entender qué había sucedido. No tenía idea de cómo regresar, pero lo único que sabía era que estaba solo, y tenía que resolverlo, como siempre. Sin embargo, antes de que pudiera procesar la situación, Izuku fue rodeado por monstruos de todos tamaños. La escena parecía sacada de una pesadilla. Criaturas grotescas y salvajes salían de entre los árboles, cada una más peligrosa que la anterior. Su detección de peligro se activó, y al instante, Izuku sintió la presión de la amenaza a su alrededor. «Maldita sea. ¿Por qué siempre a mí?», gritó Izuku, mientras su cuerpo comenzaba a brillar con el característico resplandor verde de One for All. En ese momento, su ira y frustración se canalizaron en un solo objetivo: defenderse. Con el impulso de su enojo, activó One for All Full Cool al 25%, y el poder comenzó a recorrer su cuerpo, envolviéndolo en una descarga de rayos verdes que creaban una poderosa corriente de energía. Sin mirar atrás, Izuku se lanzó a la batalla. «Déjenme en paz, maldita sea», gritó, sus palabras cargadas de rabia mientras se preparaba para el ataque. Con un Texas Smash de One for All, Izuku lanzó un puñetazo devastador que generó una ráfaga de aire tan potente que derribó a los monstruos más cercanos y los dejó inconscientes, al igual que varios árboles que fueron arrancados de raíz por la fuerza del impacto. La energía de su golpe llenó el aire, dejando una estela de destrucción a su paso. Enfurecido, y sin perder tiempo, Izuku saltó hacia el siguiente grupo de criaturas. Ejecutó una patada giratoria mientras gritaba Manchester Smash, desatando una ráfaga de viento en forma de mini huracán que no solo derribó a los monstruos, sino que también arrancó más árboles de cuajo, dejando a su paso un caos absoluto. Los monstruos fueron dejados inconscientes, caídos por la intensidad de los vientos que él había creado. Pero, Izuku no se detuvo. Sin darse cuenta del desastre que había causado a su alrededor, continuó caminando entre los árboles caídos y los monstruos derrotados, aún despotricando su suerte. «Esto es una locura. Maldita Natsume y sus malditos experimentos», gritaba mientras se alejaba del lugar, completamente ajeno al caos que había dejado atrás. Lo que Izuku no sabía era que, en su furia, había dejado una horda de monstruos inconscientes en el suelo, y había causado una destrucción masiva en el bosque, con varios árboles caídos y el aire cargado de la energía residual de su poder. Todo esto, mientras él seguía caminando, sin mirar atrás, preocupado solo por encontrar una salida de ese mundo extraño. Después de la devastadora destrucción causada por Izuku Midoriya en su furia, producto del maldito experimento de Mei Natsume, el joven héroe seguía despotricando por su mala suerte mientras caminaba a través de un extraño bosque. A pesar de su frustración, se dio cuenta de que necesitaba encontrar algún tipo de civilización, algo familiar que lo ayudara a entender qué había sucedido y cómo volver a su mundo. Finalmente, tras caminar un rato, Izuku llegó a un lugar lleno de actividad y vida. Música sonaba en el aire, y gente de todo tipo se movía por las calles. El bullicio de la ciudad le resultaba inesperadamente cálido, pero no dejaba de sentirse confundido y desorientado. Miró a su alrededor, tratando de entender si de alguna manera había llegado a algún tipo de mercado o lugar poblado. Izuku se acercó a uno de los vendedores que estaba en una esquina, tratando de obtener algo de información sobre dónde se encontraba.
Al acercarse al hombre, él lo miró curioso y le respondió amablemente. ¿Dónde estoy?, preguntó Izuku, todavía molesto pero intentando calmarse. El vendedor, con una sonrisa amable, miró a Izuku y le respondió. Estás en el reino de Girtonia, joven. Izuku quedó completamente confundido. ¿Reino de Girtonia? ¿Eso qué significa? No tengo idea de dónde estoy, pensó, un poco alarmado. Entonces, mientras trataba de procesar la respuesta, una figura llamativa pasó frente a él. Era una hermosa chica con cabello lavanda largo que caía hasta sus hombros y unos ojos azules tan claros que parecían casi lavanda. Su rostro, sereno y estoico, mostraba una expresión fría. Izuku se quedó completamente paralizado al verla, sin poder evitar sonrojarse por la vergüenza de estar observando a alguien tan impresionante. Aún con las mejillas rojas, no pudo evitar tartamudear mientras señalaba a la chica que caminaba. ¿Quién es ella?, preguntó Izuku con timidez, su voz apenas audible. El vendedor, notando el interés de Izuku, miró en dirección a la chica y luego volvió a fijarse en él, respondiendo con calma. Esa es Filia. Es la santa más poderosa del reino de Girtonia. Izuku, aún más confundido, frunció el ceño. ¿Santa? ¿Qué es eso? Nunca había escuchado el término, santa. El vendedor asintió, como si la pregunta fuera común. Una santa es un ser elegido por el reino para servir y proteger a su gente. El deber de una santa es ayudar a mantener el equilibrio del reino y ofrecer su sabiduría a quienes la necesiten. Cada reino tiene una, aunque algunos tienen más de una. En Girtonia, tenemos 2 santas. Izuku se quedó pensando por un momento, totalmente desconcertado. ¿2 santas? ¿Y qué hace que una sea especial? El vendedor continuó, ahora mirando a Filia con respeto. La Santa Filia es la más poderosa de las 2, pero tiene una personalidad diferente a la de su hermana. Filia es conocida por su falta de emociones, lo que la hace una figura más estoica y distante. Ella se enfoca en la protección y la paz, pero siempre mantiene su fría calma, lo que la convierte en un pilar de fuerza para el reino. Izuku, que ya había visto a muchas personas con diferentes personalidades en su vida como héroe, todavía no podía comprender completamente cómo alguien como Filia podría ser tan distante. Entonces, ¿su hermana es diferente? El vendedor sonrió levemente. Sí, su hermana menor, Mia, también es una santa, pero a diferencia de Filia, Mia es amable y carismática. Ella es muy cercana a la gente y siempre está dispuesta a ayudar de una manera mucho más cálida. Izuku miró a Filia una vez más, pensando en lo que le había dicho el vendedor. Vaya, debe ser difícil para alguien tan joven ser tan fría. Pero supongo que tiene mucho peso sobre sus hombros. El vendedor asintió, comprendiendo lo que Izuku quería decir. Así es, joven. Las santas son figuras veneradas, pero también tienen un gran sacrificio que llevar. Deben estar listas para lo que el reino necesite, sin importar sus propios deseos o emociones. Izuku no podía evitar sentirse algo impresionado por todo lo que acababa de escuchar. Aquí, en este extraño reino, todo era tan diferente, y aún no sabía cómo volver a su mundo. Pero en medio de su confusión, algo le decía que tal vez Filia, con su sabiduría y poder, podría ayudarlo a entender más sobre este lugar, o incluso sobre cómo regresar. Mientras Filia se alejaba, Izuku la observó de nuevo, ahora con una mezcla de admiración y curiosidad. La chica parecía una figura distante y tal vez, incluso, inalcanzable. Sin embargo, Izuku no podía evitar sentir que, en algún momento, podría encontrar un camino para entender la verdadera naturaleza de esta santa y, tal vez, recibir alguna orientación sobre cómo